Bueno, el tema siguiente es imperialismo. Este tema, si bien es un tema también de geografía, lo podemos trabajar en historia. Nosotros el año pasado vimos imperialismo, vimos qué fue el imperialismo formal y el informal. Vimos cuáles son las estrategias del imperialismo formal, que dentro de los tópicos que vimos fueron los territorios coloniales, que se dieron de esta manera en América Latina principalmente con la dominación española. En cambio, en el imperialismo informal, bueno, acá tenemos el mapa del imperialismo formal, ¿no es cierto? Cómo fue la ocupación española, cómo se van a ir dividiendo en virreinatos de Nueva Granada y Nueva España, cómo organizan los territorios coloniales. Es más que nada una explotación para la producción agrícola eh, con división del trabajo. Nosotros vimos Mita y Encomienda, esto también lo vieron ustedes en Historia de Tercer Año, y cómo se van a ir distribuyendo las colonias en América. En cambio, en el nuevo imperialismo es totalmente diferente. Nosotros vamos a ver que en América las potencias se retiran, luego del Tratado de Tordesillas. Después van a ver que tiene que ver también con lo que fue la Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial, porque se inicia lo que fue la segunda oleada del imperialismo formal, que tiene que ver con abandonar, ¿no es cierto?, el nuevo continente y empezar a asentar en lo que fuera Asia y África el nuevo imperialismo. ¿Qué características tiene este nuevo imperialismo? Bueno, es diferente. Europa estaba superpoblada y buscan poder insertar esa población excedente en África y en Asia. También buscan nuevas rutas comerciales, buscan poder adquirir metales preciosos y activar nuevamente el mercado con la India. Buscan también mano de obra barata y todo eso lo van a encontrar en África. ¿Por qué en África y no en otro continente? Bueno, África es una población dócil que estaba caracterizada por el asentamiento de tribus. Entonces todo eso va a posibilitar que la dominación africana sea efectiva. En este nuevo imperialismo, bueno, acá tenemos lo que fue el Tratado de Tordesillas, que divide los territorios para España y para Portugal. En este mapa tenemos el proceso de descolonización que se inicia a finales del siglo XIX, tanto para España como para el resto de las potencias europeas. Es una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y tiene que ver con la independencia de los países colonizados. Acá nosotros vemos lo que es el centro y la periferia. El centro serían los de importancia, como los imperios coloniales, y la periferia seríamos nosotros, ¿no? Después, bueno, el PowerPoint lo que hace es dividirles cuáles son las etapas, ¿no? Primero se ocupa América Central, luego Estados Unidos, para seguir con América Latina. Hay un conflicto entre Francia e Inglaterra. Francia admite a Gran Bretaña que se quede con la India y Australia, e Inglaterra admite que Madagascar e Indochina fueran francesas, ¿sí? Esto es gracias a la bula papal. En la tercera etapa es el acuerdo que se rompe con el reparto de África. Como habíamos dicho, África durante todo el siglo XIX se distribuye entre las potencias europeas. Gran Bretaña abolió el comercio de esclavos, el interés estaba puesto en otro tipo de aprovechamiento de los recursos,
el proceso que se abre agudiza la periferización del continente africano. Durante el siglo XIX el continente se integra completamente a la economía mundial. Luego de la Segunda Guerra Mundial lo que se inicia es el proceso de descolonización, ¿no? ¿Se acuerdan que ustedes hicieron el trabajo de Segunda Guerra? Los tratados que se firman luego de concluida la guerra. El Tratado de Potsdam, Yalta, el Atlántico. Bueno, dentro de esos tratados se establece que se debe iniciar el proceso de descolonización. Eso quiere decir que se le da la independencia a los países tanto de África como la India. Y para destacar, dentro de todo ese proceso de descolonización, tenemos dos ejemplos bien claros. Uno va a ser Sudáfrica, con Mandela, que logra la independencia, ¿no? Y bueno, es uno de los países que más se renombra de esta época porque lograron, después de muchos años, una democracia efectiva y el retiro total de Gran Bretaña. Y el otro caso es la India, que también con Gandhi, con su movimiento pacifista, logra la independencia de la India y que se lo reconozca como un país soberano. En ambos casos tuvieron costos políticos. Por ejemplo, en el caso de Sudáfrica, Mandela fue prisionero del gobierno británico por más de una década. Incluso cuando él sale de la cárcel, logra ser elegido como primer presidente democrático de Sudáfrica. Y en el caso de la India, Gandhi muere víctima de un fanático, ¿no es cierto?, que estaba en contra de la independencia de la India. En algunos países de África la independencia fue efectiva, lograron conformar un país soberano, pero en otros casos no se dio de la misma manera. Continúan con las guerras civiles y los enfrentamientos entre las guerrillas. Y ahí en el cuadro les dice: la descolonización como proceso se produce por grupos especiales de diferentes periodos. La independencia de los Estados Unidos constituye un ejemplo para Latinoamérica. Las revoluciones liberales se asemejan a las revoluciones norteamericanas que se producen a finales del capitalismo, la razón por la cual la descolonización se ajusta fácilmente a la economía del mundo bajo el liderazgo británico. La independencia de la India, que abrió un camino al resto de la periferia en la segunda fase de la descolonización, la revolución de ideología socialista moderada que se produce a finales del capitalismo industrial, y la independencia de Ghana provoca la descolonización de todo el continente africano. Dos películas que pueden mirar para interiorizarse sobre el tema. Bueno, uno es Gandhi, que está en este momento está disponible en Netflix, y bueno, si lo encuentran, el de Mandela. Esas son dos películas que yo recomiendo para esta etapa. Bueno, nos vemos en la próxima explicación. Espero que puedan hacer los trabajos sin ningún tipo de dificultad. Y cualquier duda pueden utilizar el Classroom para sacar y evacuarse cualquier duda. Saludos.